Comenzamos con análisis y resultados de la quiniela Pro Gol 2149 de la semana pasada. Ok, aquí te muestro lo que es el mapa comparativo de la quiniela revancha 2149 de Pro Gol, en la cual establecí los 3 fijos y 4 dobles para esta quiniela de revancha. Tuvimos un total de 5 aciertos y 2 descalabros en esta quiniela. No alcanzamos premios debido a el casillero número 2 Brighton contra Chelsea. Ahí le puso un empate visita y desgraciadamente el equipo de Brighton goleó al Chelsea. Una verdadera goliza, la verdad, al equipo de Chelsea, la verdad. Fulham contra Everton, ahí me fui con un local fijo y desgraciadamente cayó el empate en ese partido. Perdimos el resultado y pues no alcanzamos premios, pero nos mantenemos con un buen resultado. Solo hay que estar pendiente, hay que estar checando los datos y revisar cada uno de los equipos cómo están llegando a este partido. Comenzamos con el análisis y datos de la quiniela Pro Gol 2150 de revancha de fin de semana. Primer partido, Betis contra Sevilla. En los últimos 5 encuentros del Betis lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota, mientras que el equipo de Sevilla en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local el equipo de Betis lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota, mientras que el equipo de Sevilla en sus últimos 5 encuentros de visita lleva una sola victoria, 3 empates, una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para el Betis, un empate para ambos equipos y 3 victorias para el Sevilla. Su último juego fue el 26 de febrero de 2022, en la cual Sevilla y Betis quedaron 2-1. Para este encuentro me voy con un local visita. Siguiente partido, Aston Villa contra el Manchester. En los últimos 5 encuentros del Aston Villa lleva una sola victoria, un empate, 3 derrotas, mientras que el equipo de Manchester United en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 2 empates, 0 derrotas. En los últimos 5 juegos como local el equipo de Aston Villa lleva 2 victorias, un empate, 2 derrotas, mientras que el equipo del Manchester United en sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias, un empate, una sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para Aston Villa, 2 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Manchester United. Su último juego fue el 22 de julio de 2022, en la cual ambos equipos quedaron 2-2. Para este encuentro me voy con la visita. Siguiente partido, Habsburgo contra Frankfurt. Bien. En los últimos 5 encuentros del Habsburgo lleva 0 victorias, 2 empates, 3 derrotas, mientras que el equipo de Frankfurt en sus últimos 5 encuentros lleva 4 victorias, 0 empates y una sola derrota. En los últimos 5 juegos como local el equipo de Habsburgo lleva 2 victorias, 2 empates, una sola derrota, mientras que el equipo de Frankfurt en sus últimos 5 juegos de visita lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 0 victorias para Habsburgo, 2 empates para ambos equipos y 3 victorias para el Frankfurt. Su último juego fue el 15 de enero de 2022, en la cual ambos equipos empataron 1-1. Para este encuentro me con un empate visita. Siguiente partido, Ajaccio contra Estrasburgo. En sus últimos 5 encuentros del Ajaccio lleva una sola victoria, un empate, 3 derrotas, mientras que el equipo de Estrasburgo en sus últimos 5 encuentros lleva una sola victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local el equipo de Ajaccio lleva 0 victorias, 0 empates y 5 derrotas, mientras que el equipo de Estrasburgo en sus últimos juegos de visita lleva una sola victoria, 2 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido una victoria para el Ajaccio, un empate para ambos equipos y 3 victorias para el Estrasburgo. Su último juego fue el 16 de abril de 2017, en la cual Estrasburgo y Ajaccio quedaron 4-2. Para este encuentro muy con empate visita.
Los invito a suscribirte y a compartir tu canal Pro Gol Pro 7, en la cual daremos análisis de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha. Siguiente partido, AHAP contra el PSV. En los últimos 5 encuentros de la AHAP lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo del PSV en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de AHAP lleva 2 victorias, 1 empate, 2 derrotas, mientras que el equipo de PSV en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 0 empates, 3 derrotas. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para la AHAP, 0 empates para ambos equipos y 3 victorias para el PSV. Su último juego fue el 29 de julio de 2022, en la cual AHAP y PSV quedaron 3-5. Para este encuentro muy con local. Siguiente partido, Galatasaray contra Beşiktaş. En los últimos 5 encuentros del Galatasaray lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota, mientras que el equipo de Beşiktaş en sus últimos 5 encuentros lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Galatasaray lleva 4 victorias, 1 empate, 0 derrotas, mientras que el equipo de Beşiktaş en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota. En los últimos 5 encuentros de cara a cara entre ambos equipos han sido 2 victorias para el Galatasaray, 1 empate para ambos equipos y 2 victorias para el Beşiktaş. Su último juego fue el 13 de marzo de 2022, en la cual Galatasaray y Beşiktaş quedaron 2-1. Para este encuentro me voy con la visita. Siguiente partido, Genk contra Bruga. En los últimos 5 encuentros del Genk lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota, mientras que el equipo de Bruga en sus últimos 5 encuentros lleva 3 victorias, 1 empate, 1 sola derrota. En los últimos 5 juegos como local, el equipo de Genk lleva 3 victorias, 0 empates, 2 derrotas, mientras que el equipo de Bruga en sus últimos 5 juegos de visita lleva 2 victorias, 2 empates, 1 sola derrota. En los últimos 5 enfrentamientos de cara a cara entre ambos equipos han sido 3 victorias para el Genk, 0 empates para ambos equipos y 2 victorias para el Bruga. Su último juego fue el 16 de julio de 2022, en la cual Bruga y Genk quedaron 1-0. Para este encuentro me fue un local visita. Los invito a suscribirse y a compartir tu canal Pro Gol Pro 7, en la cual daremos análisis de la quiniela de media semana, fin de semana y revancha. Damos por finalizado el análisis y datos de la quiniela Pro Gol Revancha 21-50. Suerte y nos vemos.